Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y buenas tardes, bueno, los que están en otra parte de la región latinoamericana. Muchas gracias por la invitación. Cada vez somos más las personas que nos estamos encontrando en este ámbito del tema del financiamiento climático y la verdad que, bueno, eso motiva mucho más a seguir trabajando estos temas y a potenciarlos desde el sector o los actores que a cada uno nos toca trabajar. En primera instancia, bueno, comentarles un poco sobre la red de municipios frente al cambio climático, que en el transcurso de la conversación la idea es que ustedes vean que la red en sí termina siendo una herramienta para poder potenciar a los gobiernos municipales a acceder al financiamiento climático. Y vamos a ver en el transcurso de la conversación por qué y cuáles son esas cualidades que permiten que la articulación entre gobiernos subnacionales permita potenciar esto. Básicamente, como la red termina siendo la herramienta que potencia la posibilidad de participar de estos mecanismos, es que tenemos que hacer una introducción muy rápida sobre la misma, y en ese contexto, bueno, comentarles que actualmente la red de municipios frente al cambio climático de Argentina está conformada por 210 gobiernos locales que, conglomerando a todos, generan una población de más o menos 11 millones de habitantes, que sería el 25% del país. Siguiente. Los gobiernos que forman parte de la red son gobiernos que lo deciden de forma voluntaria, lo que establecen es comprometerse con una serie de objetivos a cumplir en determinados plazos, y además de la adhesión a la red por parte de la máxima autoridad municipal, lo que se busca es que desarrollen un inventario de gases de efecto invernadero municipal para saber cuáles son las emisiones y cuáles son los sectores que más emiten dentro del municipio, hacer un mapa de riesgo climático para ver cuáles son las áreas vulnerables y cuáles son los principales efectos que el cambio climático va a tener en la comunidad, o que ya está teniendo, porque de hecho la mayoría de los municipios está viviendo esta realidad. Todo eso a través de mecanismos de participación ciudadana, de trabajo con las entidades científicas y demás, ¿no? Y en base a ese compromiso, en base a ese inventario, ese diagnóstico local, se establecen las estrategias de adaptación y de mitigación al cambio climático, que se termina congregando en lo que es el Plan Local de Acción frente al Cambio Climático. Siguiente. La red es la entidad nacional acreditada y representante del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía. Esto es interesante porque nosotros tomamos metodologías y herramientas internacionales validadas por organismos internacionales que nos permite poder de forma ágil vincularnos con los gobiernos municipales con herramientas concretas que ellos puedan bajar al territorio y poder analizar cuáles son las implicancias y los aportes que tienen respecto del tema de cambio climático. Entonces, hoy esta red del pacto está conformada por 10.000 ciudades, de las cuales 109 son de Argentina y que además forman parte de la red de municipios. Sí, siguiente. Esto es lo que comentábamos previamente. En las estrategias de acción que establece la red con los municipios se hacen cuestiones de mitigación y de adaptación. Esto básicamente ustedes ya lo conocen, así que seguimos. Cuando nosotros formamos parte del pacto, hay un sistema de mecanismo de validación de las acciones que se desarrollan, es decir, firma la máxima autoridad municipal la adhesión, se hace el inventario, se empieza a planificar las metas, cuáles son los objetivos que vamos a plantear, tanto en adaptación como en mitigación, y se presenta el plan que también está validado. Hace poco, hace 15 días, la red presentó los primeros 27 planes locales de acción frente al cambio climático, donde se introducen estas cuestiones que estuvimos hablando. Siguiente. Contexto nacional, seguimos una más. Básicamente lo que nosotros hacemos es un sistema de traducción. Nosotros tomamos los lineamientos internacionales, la política planteadas por los principales organismos y los principales desafíos que las Naciones Unidas, el IPCC, el Pacto de Alcaldes y demás plantea, y lo traducimos para que los municipios tengan herramientas fáciles y ágiles para la toma de decisiones. Es decir, nosotros sabemos que no podemos agarrar un informe del IPCC y volcárselo directamente a un intendente de un municipio del interior de Argentina de 3.500 habitantes, sino que eso tiene que tener un sistema de traducción, ¿no? Como nosotros nos denominamos. Somos traductores de las políticas climáticas internacionales y tratamos de que se vuelque al territorio. Y lo vinculamos con todos estos lineamientos que, bueno, la mayoría conoce, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que surge del Acuerdo de París, lo que son las recomendaciones del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y demás. Siguiente. Este punto es importante porque cuando nosotros empezamos a trabajar con los municipios, no podíamos asociar lo que los municipios estaban haciendo con lo que estaba planteando la nación. Y para participar de los procesos de financiamiento, la mayoría de las convocatorias, principalmente de los bancos de desarrollo, que Carola nombraba anteriormente, como la CAF o el BID,
piden que el financiamiento que te brinden esté enmarcado en las contribuciones nacionales que el país ha planteado a partir del acuerdo de París. Entonces, nosotros tenemos que formar parte de eso, y es así que empezamos a engranar las políticas locales con las políticas subnacionales, con las políticas nacionales y con la política internacional. Es un sistema bastante complejo, pero que al cabo del tiempo va dando sus resultados y nos agiliza posteriormente poder articular esas políticas. Entonces, Argentina se estableció una meta del 18% incondicionada y del 37% condicionada al financiamiento y demás. Esa meta fue actualizada por el nuevo gobierno, y nosotros nos comprometimos a que los municipios trabajen en lograr esta misma cantidad de compromisos a nivel local. Siguiente. Siguiente, acá. Y en ese marco de compromisos, los municipios, bueno, empezaron a articular con los gobiernos nacionales y empezaron a estipular lo que es la herramienta clara para poder participar de los procesos internacionales, al menos desde nuestra experiencia y la experiencia de los organismos que nos están colaborando de forma constante, que es diseñar estos planes de acción climática. Y nosotros como red no somos los que diseñamos los planes, sino que los planes los diseña el municipio con el acompañamiento de los técnicos de la red. Siguiente. Básicamente, ¿qué es un plan para nosotros cuando trabajamos estos temas? Es el diagnóstico alimentario, las metas de reducción vinculada al tema de mitigación, el análisis de vulnerabilidad como diagnóstico de adaptación, los objetivos de adaptación y el plan de adaptación. Todo este conglomerado es lo que forma el PLAC, y este es un proceso de participación ciudadana, de compromiso, de interrelacionamiento con otros organismos, con otras instituciones, con otras asociaciones. O sea, acá los citamos rápidamente, pero es un trabajo que lleva incluso hasta un año, pero que tiene que ser un compromiso político, ¿no? Y acá es interesante porque, o sea, todo lo que se pueda desarrollar respecto de esto tiene que ser a través de un compromiso de las autoridades, de la máxima autoridad local, que es la que al fin y al cabo está cuando los principales problemas del cambio climático afectan los territorios. O sea, por eso esa persona, ese alcalde, ese intendente, ese prefecto se vuelve trascendental en el proceso de acción frente al cambio climático. Siguiente. Y acá es un poco lo que les comentaba de cuánto han aportado los municipios. En los planes de acción climática, algunos municipios, la mayoría de la base logró el 18%, que es lo que nosotros buscamos, pero algunos municipios fueron por más. Hay municipios que fueron por el 20%, el 23%, el 25%, incluso el 30%. Hay municipios que al 2050, esto con mirada al 2030, pero hay municipios que al 2050 plantearon incluso la carbono neutralidad en sus territorios, ¿no? Y hace exactamente 10 días se dio un encuentro en la ciudad de Buenos Aires donde juntamos a los alcaldes previo a la cumbre de cambio climático que, bueno, va a tener sede finalmente en Madrid, donde nosotros tomamos de vuelta los lineamientos internacionales y les dijimos a las autoridades locales, realmente con los compromisos que estamos teniendo nosotros no vamos a parar los efectos del cambio climático ni vamos a tener los recursos para poder adaptarnos, tenemos que ir por más, tenemos que ser más ambiciosos y más concretos en nuestro compromiso. Entonces, se creó la declaración de municipios de la red frente a la COP25, donde aumentamos las ambiciones de todos los planes y de todos los compromisos asumidos por los gobiernos nacionales al 45%. Ese es nuestra meta, es nuestra meca actualmente y es lo que nosotros vamos a estar planteando como gobiernos subnacionales en la COP25. Y esperamos que muchos más instituciones, gobiernos se sumen a ese proceso. No, está bien, siguiente. Acá, nada, son los sectores que más emiten en los municipios y las acciones que desarrollamos en eso, no vamos a entrar en detalle, pero bueno, el sector energía emite, el sector transporte, el sector residuos, también el cambio del uso del suelo, la industria, bueno, son sectores que medimos en el inventario, que lo que hacemos a través del diagnóstico es que los municipios vuelquen acciones concretas para reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero que salen de estos sectores. Siguiente. Y creo que ahora vienen 3 filminas que son nada, acciones, digamos, riesgos en base a adaptación, caída de árboles por tormentas intensas y la acción concreta que está generalmente implantada en los planes de acción climática. Ustedes piensen que nosotros no estamos hablando de grandes metas o cuestiones más académicas o conceptuales, sino que básicamente los municipios establecen qué van a hacer, cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer y qué van a invertir para hacer eso. Si ustedes me preguntan a mí, al menos o no me lo preguntan, pero bueno, quiero dar esta opinión, creo que hoy en día son los gobiernos municipales los que realmente están haciendo las acciones concretas que se necesita para enfrentar el cambio climático, son los que están destinando, aunque muchos no sean conscientes de eso, una buena parte del presupuesto en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que al final implica el compromiso frente al cambio climático, con acciones ambientales, ¿no? Y después, bueno, otras derivadas. Siguiente. Una más.
Bueno, esto también es importante, lo habíamos dicho previamente, pero Argentina tiene planes nacionales que son como diagnósticos de cada uno de los sectores productivos y de desarrollo y demás, y nosotros estructuramos esos planes con los planes que han desarrollado los municipios y con las líneas estratégicas de la red de municipios, es decir, hicimos de vuelta una unión, una mistura de todos estos aportes para poder participar de los mecanismos y los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque la mayoría de los recursos va a estar potenciado en que es de interés para el gobierno nacional o tener una carta de no objeción del gobierno nacional o tener una carta de apoyo del gobierno nacional. Entonces sí o sí nos vemos en la necesidad de articular con esas políticas internacionales y nacionales planteadas, ¿no? Y eso es esencial para participar de los procesos de financiamiento. Si nosotros vamos a plantear programas o proyectos que no están enmarcados en los que los gobiernos nacionales están estipulando, va a ser mucho más difícil poder acceder a los recursos. Yo creo que esa tendencia que se está dando va cambiando también porque cada vez más son los organismos internacionales de crédito y de financiamiento que están viendo a las ciudades como verdaderos agentes transformadores. Entonces, lo que está sucediendo es que hoy la Unión Europea, la Comisión Europea, el BIP, la CAF, el Fondo Holandés para el Desarrollo, están viendo al gobierno municipal como un actor clave. ¿Por qué? Porque en el proceso no hay tanta burocracia, hay agilidad, la corrupción se da en menor medida, porque son todos esos efectos lo que generamos cuando nosotros hemos recibido fondos previamente en América Latina. Y otra concepción que hay que cambiar es que nosotros no estamos en la búsqueda de aportes no reembolsables, nosotros estamos en la búsqueda de créditos, nosotros ya no somos regiones que tenemos que estar esperando que nos lleguen los recursos sin tener que rendirlos o devolverlos. No, nosotros tenemos que potenciar nuestra transformación y la transición en la cual estamos inmersos con aportes crediticios. Entonces, participar de esos procesos también es otro desafío, pero que estamos viendo y encontrando aquellas herramientas que nos permitan. Una más y otra más. Y entonces, una de las principales preguntas es, ¿el gobierno municipal tiene que comprometerse frente al cambio climático? Claro que sí, claro que el gobierno municipal debe comprometerse frente al cambio climático porque ya lo dijimos, tiene responsabilidades y es en el territorio donde las cosas suceden. Una más, y además tiene que comprometerse, porque si nosotros vemos cuáles son los efectos que el cambio climático genera en nuestra sociedad, vemos que afecta temas de salud, de seguridad, que influye en los sistemas de obra pública, en la prestación de los servicios públicos, que una alerta, una situación catastrófica, una tormenta intensa genera que el Estado, y principalmente el Estado local, tenga que brindar asistencia, tenga que tener un equipo de defensa civil. Una inundación o una sequía afecta al desarrollo económico territorial, los sistemas productivos locales. Entonces, sí o sí, hoy un gobierno municipal tiene que trabajar el tema del cambio climático. Pero también es una realidad que hay un sistema de competencia. O sea, América Latina tiene aproximadamente 16.000 gobiernos locales. Y yo creo que no sería lógico que cada gobierno local participe aisladamente en la búsqueda de financiamiento. Primero porque no existen los recursos económicos, ni los recursos técnicos, ni los recursos humanos, ni los conocimientos, ni las capacidades. Entonces, ¿cuál es la forma de poder participar de estos procesos, de poder trabajar en cumplir estos objetivos, en poder mejorar la calidad de vida de las personas? Es trabajando de forma articulada. Y yo creo ahí que el sistema actual o que está predominando es el egocentrismo, el individualismo, y nosotros queremos romper ese esquema y transitar al tema de la colaboración y la sociabilización. O sea, nosotros tenemos que empezar a trabajar articuladamente para ver resultados, porque está claro que nada grande se puede hacer o transformar de forma solitaria. Tenemos que trabajar de forma coordinada. Siguiente. Eso es importante para acceder al financiamiento. Entonces, y la otra pregunta que nosotros nos hacíamos es, bueno, ¿puede el gobierno subnacional local participar de la línea de financiamiento climático? Y bueno, y ahí empezamos a desarrollar esa estrategia siguiente. Y sí, puede, pero el tema es que el financiamiento no va a venir naturalmente si nosotros no estamos preparados para recibirlo. Y tampoco es que nos van a llamar para entregarnos ese financiamiento, sino que tenemos que salir a buscarlo, tenemos que participar de los procesos donde están los recursos y tenemos que tener capacidades. Y acá lo repetimos, o sea, tenemos que tener capacidades, capacidades y capacidades. O sea, tenemos que tener la capacidad desde el gobierno local, o sea, esto lo tiene que hacer el gobierno local, para diseñar y planificar proyectos financiables, lo decía Carola previamente. O sea,
todos los proyectos son bancables, todos los proyectos están enmarcados en cuestiones que son trascendentes a nivel mundial, o son cuestiones bien territoriales. Tenemos que ser creativos también para participar de los procesos de financiamiento. Después, capacidades para acceder a diferentes formas y tipos de financiamiento. Una cosa es el sector privado, otra cosa es el sector internacional, otra cosa es articular con el gobierno nacional para obtener recursos, otra cosa es gestionar recursos entre varios municipios para poder potenciar el impacto de nuestros proyectos. Digo, hay diferentes formas y diferentes tipos, y nosotros tenemos que conocerlos y participar de eso para poder lograr los objetivos de gestión. Tenemos que tener capacidades en la administración, en la ejecución, en la implementación, tenemos que tener equipos preparados, tenemos que capacitar al personal, tenemos que ser transparentes, tenemos que guardar las facturas de cada cosa que gastamos en el marco de los proyectos porque hay que rendirlo. Tenemos que mejorar esos mecanismos de rendición de cuentas, de evaluación, de verificación, de reporte, porque cada financiador te va a ofrecer un sistema diferente en el cual vos tengas que marcar tu rendición de cuentas y tenemos que estar preparados para eso. No es que nosotros, por el simple hecho de ser un gobierno local, naturalmente vamos a gastar los recursos y los vamos a administrar como se nos ocurre y los vamos a presentar en el tiempo y en la forma que se nos ocurra. No, no, hay todo un lineamiento estratégico, hay toda una planificación, hay todo un proceso en el cual nosotros tenemos que marcarnos y ofrecer en ese proceso las mejores garantías posibles. ¿Y por qué eso? Digo, tanto garantías económicas en muchos casos como garantías técnicas y humanas. Porque nosotros vamos a ir armando un currículum del gobierno municipal, entonces mientras mejor podamos gestionar los recursos y comprometernos y ser claros en los objetivos que buscamos en los proyectos de financiamiento, vamos a poder apalancar más. Y eso llevado a un conjunto de municipios es que todos tengamos los mismos estándares de transparencia, de transformación, de compromiso, de decisión, ¿no? De contrapartidas. Es importante también considerar los aportes locales, ¿no? Siguiente. Y una serie de recomendaciones que surgen de un informe que nosotros hicimos a principio de año sobre cómo los gobiernos están vinculando las líneas de financiamiento internacionales y cuáles son las principales líneas y demás. Bueno, la realidad es que en el proceso general nosotros veíamos muy apartado el mecanismo de los financiamientos internacionales y los gobiernos locales. Y si lo gestionaba el gobierno nacional, costaba que llegue al gobierno local. Y ese sistema se está transformando ahora. Como decía previamente, el gobierno local está asumiendo mayor compromiso. Y desde el Acuerdo de París es mucho más visible eso. O sea, cuando previo a la cumbre de los ministros ya 1000 alcaldes firmaron un compromiso de trabajar el tema de cambio climático y hacer aportes concretos. Entonces, en ese sentido, el gobierno municipal, independientemente que trabaje o no en red, aunque la idea sería que trabaje en red para poder potenciar los recursos que se necesitan, tiene que crear estas capacidades que dijimos previamente y tiene que empezar a desarrollar una serie de acciones en ese sentido que sean contundentes con el proceso. Entonces, tiene que generar un mapeo de actores, es decir, tiene que conocer a los actores del territorio o de la región que pueden colaborar en los proyectos, porque solos no lo va a poder hacer el municipio. Tiene que identificar esos actores, ¿por qué? Porque va a tener que generar vínculos y redes con otros actores territoriales o regionales con el objetivo de canalizar recursos. Es decir, muchos de los recursos que hoy se están financiando a nivel internacional no van directamente al gobierno local o al gobierno subnacional que le sigue a este, sino que va a instituciones intermedias, a unidades académicas, a consorcios, a grupos empresarios. Entonces, si nosotros tenemos un mapeo de actores y ampliamos nuestra base de redes, de vinculación, de contacto, vamos a poder canalizar más recursos porque estamos trabajando colectivamente, ¿no? Y también es interesante que muchos de los proyectos de los municipios no son financiables en una lógica tradicional, pero si nosotros podemos mejorar las capacidades a través de participar de recursos previos que tienen que ver con asistencia técnica, vamos a poder mejorar nuestra performance y el desarrollo de nuestros proyectos. Entonces, invertir, por ejemplo, y esto es una recomendación que nosotros siempre damos, pero invertir en una persona que sepa del diseño de proyectos y una persona que puede ser la misma u otra, que sepa inglés, digo, es una inversión para participar de esto, porque además el idioma también termina siendo una cuestión, digo, la mayoría de los gobiernos nacionales, subnacionales tienen personas, pero no todos, bueno, se vinculan con el idioma y aunque parece un tema menor, es un tema trascendente. Tenemos que tener un mapeo de expertos y técnicos que sepan de los temas que nos interesan, que sepan de los temas de la gestión y que puedan colaborar y que podamos incluso contratar a la hora de ejecutar esos proyectos, previamente diseñarlos, ¿no? Primero diseñarlos y después
ejecutarlos. Y también tenemos que ser conscientes de nuestras propias capacidades, es decir, bueno, ¿cuáles son nuestras brechas para poder participar de estos mecanismos? Yo quiero participar de esta convocatoria, bueno, me falta esto y esto y esto, que tienen que ver con cuestiones institucionales, cuestiones reglamentarias, cuestiones legislativas, cuestiones financieras, bueno, reconocer esas brechas nos va a ayudar a poder potenciar y crear los mecanismos, las herramientas, las capacidades necesarias para participar del proceso. Siguiente. Tenemos, y esto para lo que son los pequeños y medianos gobiernos, porque ¿qué ha sucedido en el tema de financiamiento climático? Bueno, los principales recursos se han ido a las grandes ciudades, ciudades de 1 millón de habitantes o medio millón de habitantes, y la realidad es que son pocas las ciudades con esas características en América Latina. La mayoría son cantones, son municipios pequeños, son alcaldías que tienen menos de 120.000 habitantes. Entonces es necesario brindar apoyos a esos municipios, porque además en la mayoría de los casos también son los municipios más vulnerables y que más sufren los efectos del cambio climático. Entonces, bueno, tenemos que mejorar estos canales de comunicación con el gobierno nacional, porque tenemos que saber qué están haciendo y cómo nosotros podemos participar de esos procesos. Tenemos que vincularnos con los gobiernos nacionales o estatales, porque muchas veces también tienen recursos, pero no los reconocemos como tales. Y trabajar colectivamente y conjuntamente para poder presentar propuestas de financiamiento. Y ahí tenemos que ceder, digo, no podemos ser solamente todos los recursos para nuestros municipios, sino que, bueno, tenemos que compartir y participar en estos procesos. Es esencial establecer alianzas, digo, eso también hasta incluso lo podemos vincular con los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos que generar alianzas, porque las alianzas se van a volver en estrategias de financiamiento al final, y también nos va a permitir el trabajo articulado, buscar la escala de los proyectos y la replicabilidad, que son dos cuestiones que en todo proyecto de financiamiento aparecen. Quieren que tu proyecto sea escalable, y tenés que demostrarlo, y tienen que tu proyecto sea replicable, que nosotros podamos tomar esta misma experiencia y plantearla en Ecuador, o plantearla en México, o plantearla en Colombia. Tenemos, creo que eso lo habíamos dicho previamente, pero no hicimos mucho hincapié, tenemos que lograr que los gobiernos subnacionales conozcan las contribuciones nacionales y formen parte de esos mismos mecanismos, porque hoy, además de los ODS, son las contribuciones nacionales lo que los entes financiadores están mirando, ¿no? Y después, que es un proceso más tedioso pero necesario, tenemos que conocer los instrumentos y los mecanismos del mercado. Si nosotros queremos participar en el tema de finanzas climáticas internacionales o nacionales, bueno, tenemos que conocer el ámbito de las finanzas, no podemos disociarnos de eso, porque eso nos va a permitir crear las herramientas para participar del proceso y ser conscientes de que nosotros tenemos que adaptarnos también para esas nuevas capacidades que necesitamos para participar del proceso. Digo, en la lógica de acceder a crédito, a asistencia técnicas, o incluso aportes no reembolsables, pero no con el sistema previo que era la caridad, sino realmente el crédito para potenciar y finalizar concretamente en nuestras brechas, digamos, frente a la cuestión del cambio climático. ¿Sí? ¿Con quiénes nos podemos vincular? Bueno, creo que Hugo Carola comentó previamente, pero nuestra experiencia es que muchos de los recursos no van directamente a los municipios, sino que lo hemos canalizado a través de instituciones intermedias, de unidades académicas y demás. Entonces, hemos vinculado con agencias de desarrollo, con embajadas que tienen pequeños recursos, quizás para proyectos pilotos, pero tienen recursos. Y en general este es el proceso en el cual las embajadas abren sus convocatorias, es entre octubre y diciembre, porque ya piden el presupuesto para ejecutarlo el año próximo. Es importante prestar atención, hacer un mapeo de esos actores que tienen financiamiento y ver cuándo en general lanzan sus convocatorias para tenerlos diagramados. Nosotros los tenemos así, es un Excel donde tenemos el nombre de las agencias y más o menos las alertas en los meses en los que abren sus convocatorias. Tenemos que acudir a organismos internacionales gubernamentales o no gubernamentales, tenemos que articular con universidades, con fundaciones, digo, recién comentaba en el caso de Fundación Avina, que es un socio estratégico en la red, tenemos que vincularnos con el sector empresarial, tenemos que ampliar nuestras alianzas con toda la cantidad de instituciones que podamos, que tengan presencia en el país o que podamos tener algún acercamiento en el caso de que sean externas a nuestro país, pero que sabemos que están interesados en nuestra línea de trabajo y en nuestra proyección. Pero no solamente en nuestra línea de trabajo y en nuestra proyección como gobierno local, sino también en lo que están apoyando al gobierno nacional. Entonces, claramente lo primero que hay que hacer es un rastreo, un mapeo, una búsqueda de información constante. Tenemos que crearnos alertas en Google para ver qué es lo que está pasando y así poder participar de los procesos. Son cuestiones ínfimas, son hábitos que tenemos que cambiar en la gestión local,
que nos va a permitir estar a la vanguardia de esto. Y el simple hecho de trabajar el tema de cambio climático nos va a permitir poder potenciar otras líneas de acción temática, creo que es lo que viene ahora. Nada más, que tiene que ver con cuáles son los temas. O sea, nosotros tenemos que también adaptar y ver cuáles son nuestras problemáticas o nuestras necesidades y ver cuáles son la oferta que hay a nivel internacional y poder solventar, incluso crear de forma creativa conexiones que nos permitan cubrir nuestras necesidades y aportar a lo que el financiador quiere. Entonces, ¿cuáles son los temas que hoy están en la agenda internacional? Estos que están acá, desarrollo urbano, energía renovable, eficiencia, gestión del riesgo, transporte. Bueno, si nosotros tenemos la posibilidad de participar de esos organismos porque tenemos una necesidad territorial, tenemos que hacer esa unificación, ¿no? Y el tema de información se vuelve clave y transversal. Sin información no podemos tomar decisiones y eso nos va a costar la potestad de participar de estos mecanismos. Siguiente. Toda esta presentación creo que después les queda, así que nada, es informativa. Una figurilla Gracias, más. Carlos. Estamos sobre el tiempo, o si puedes ir cerrando algunas de las Este es el ideas. último. ¿Cómo nosotros encontramos dentro de estos mecanismos financieros, o sea, qué perfil, qué herramienta encontramos para poder apalancar financiamiento internacional para todos los municipios? Porque los financiadores nos decían, nosotros no podemos tener por un proyecto 42 contratos con municipios que van desde 1 millón a 3.000 habitantes, o sea, 1 millón de habitantes a 3.000. Y encontramos el fideicomiso. El fideicomiso no representa deuda soberana, es una estrategia muy clara y muy conocida en el mercado financiero, tiene cierta credibilidad, presenta garantías que los propios aportantes, o sea, los fiduciantes, ponen a disposición, y el fideicomiso fue la herramienta que nos permitió establecer los mecanismos para participar de esto, ¿no? Entonces se creó el primer fideicomiso, una más y otra más, creo, para ir resumiendo. Ahí explica lo que es el fideicomiso, acá explica los objetivos del fideicomiso que tienen que ver con establecer concretamente acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, y los proyectos son elegibles con una serie de parámetros que lo establecen los propios municipios, es decir, la herramienta es de y para los municipios, son ellos los que lo coordinan, lo que lo representan y lo que lo ejecutan, ¿no? Y eso nos ha permitido, bueno, ya estamos presentando el primer proyecto de 65 millones de dólares para el Fondo Verde del Clima, donde participan 40 municipios. Hemos sido seleccionados en un Euroclima Plus para trabajar con 45 municipios, de los cuales 10 van a ser proyectos pilotos de inversión en reconversión energética en edificios municipales. Hemos creado un sistema también de huella corporativa, uno más. Estos son un poco los logros que hemos logrado, que bueno, son muchos más, pero digamos resumidamente es esto, son trabajos de bastante tiempo. Pero bueno, sin plan local de acción climática es difícil acceder a los mecanismos de financiamiento internacional. Sin una herramienta crediticia para poder potenciar a los pequeños y medianos municipios es imposible lograr un verdadero impacto y realmente mejorar la calidad de vida de los habitantes, principalmente los que no son de grandes ciudades. Así que tenemos que planificar, tenemos que vincularnos con las metas nacionales, con las metas internacionales, tenemos que tomar las herramientas que ya están dando vuelta en el mundo, porque no tiene sentido que un municipio invente su propio plan de acción climática si ya hay una herramienta vigente que permite comparar municipios o permite participar de otros mecanismos, y tenemos que crear la herramienta financiera que nos permita eso, y hoy el fideicomiso termina siendo la herramienta más clara, que no nos vuelca a una competencia con el gobierno nacional por la búsqueda de recursos, sino que nos apalanca conjuntamente. Y una más, que creo que ya es el agradecimiento. Nosotros hacemos reuniones cada 3 o 4 meses de todos los intendentes, porque la verdad que tienen un diálogo común y tienen un compromiso. Y es necesario crear también esos espacios de vinculación donde vuelquen los problemas y conjuntamente las autoridades locales encuentren las soluciones. Nosotros somos un organismo de asesoramiento técnico que lo que hacemos es fortalecer sus capacidades para poder participar de estos procesos. Hay información, van a encontrarla en la página, hay documentos, pero bueno, tenemos que estar preparados para participar de esto. Naturalmente no va a llegar el financiamiento a los territorios si nosotros no tenemos las capacidades. Y es ahí donde las instituciones como la red o como el Grupo de Financiamiento Climático, como el ente de municipalidades de Ecuador puede tener un rol preponderante para asesorar y acompañar a estos municipios en esos desafíos que son tan necesarios para todos. Así que bueno, muchas gracias.